tal, estimados hermanos y amigos? Dios les bendiga, qué gusto saludarlos. Para su servidor, Pastor Mauricio Navas, siempre un privilegio, una bendición saber que estamos llegando a miles y miles de hogares, no solamente dentro de las fronteras patrias, pero también fuera de nuestro país. Estamos mandando la señal en forma permanente, constante, 24 horas al día, 365 días al año, hasta los confines de la tierra, como dijera nuestro amado Señor Jesucristo 2000 años atrás. Hemos estado entrevistando en el programa Visionarios diferentes funcionarios que nos han visitado a fin de darnos a conocer sus pensamientos, sus ideas, su trabajo, su proyección hacia la nación, hacia el pueblo salvadoreño, desde sus puestos de trabajo. En esta oportunidad hemos invitado para compartir con nosotros diferentes temas a la diputada Nidia Díaz, ampliamente conocida en nuestro medio, y le damos la más cordial y afectuosa bienvenida. Bienvenida, diputada, mucho gusto. Doctor Navas, pues muchas gracias por la oportunidad que me da, esperando que quienes nos ven tengan bendiciones permanentes, particularmente este día, y desear lo mejor, ¿verdad? Y muchas gracias nuevamente por invitarme. ¿Cómo no? Creo que los temas a tratar, diputada, pues son variados, pero me gustaría comenzar con uno en el cual hemos estado metiendo el hombro, ¿verdad? Muchos ciudadanos salvadoreños, que es el tema de resolver el problema de la inseguridad, el problema de la violencia. Hace más de 3 años se conformó el Consejo Nacional de Seguridad y me parece que es un esfuerzo digno de darlo a conocer un poco más de lo que ya es conocido, porque es un esfuerzo ciudadano, la ciudadanía, la población civil estamos participando con el ánimo de encontrar lo más pronto posible una respuesta, como dije antes, al problema de la inseguridad. ¿Cómo ve usted ese accionar de este movimiento del Consejo Nacional de Seguridad? Bueno, en primer lugar, quiero celebrar la metodología, ¿verdad?, que conllevó a la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, porque forma parte de un concepto de diálogo. Usted sabe que nuestro presidente Salvador Sánchez Serén y mi persona somos negociadores de la paz y firmantes de ella. Sí. Y estamos convencidos que cuando hay un problema, cuando hay un conflicto, hay un método para resolverlo, ¿verdad? Y eso es el método del diálogo y la concertación entre diversos sectores, pues nuestro país es plural por constitución y diferentes pensamientos, corrientes de pensamiento hay en la sociedad, pero cuando somos capaces de poner en el centro aquello que nos une, somos capaces también de resolver. Y en ese sentido, el Consejo es una idea de espacio plural, de diálogo, entendimiento, concertación, que fue capaz de producir un producto que se llama Plan El Salvador Seguro. Sí. Durante la primera etapa, atendiendo la convocatoria del presidente, y yo en representación de un partido, ¿verdad?, usted de las iglesias, hubo sector empresarial, hubo sector académico, hubo juventud, hubo instituciones del Estado involucradas en abordar el tema de la violencia y de la delincuencia. Entonces, nos distribuyeron en mesas. Sí. Yo participé en la mesa de rehabilitación y reinserción, ¿verdad? Creo que usted en la de prevención. En la prevención, sí. Sí. Otro compañero en el combate al delito. Sí. Antonio Echeverría, fuimos 2 al inicio. Otros se fueron por la atención y protección de víctimas y otros se fueron por el fortalecimiento institucional, que fueron las 5 mesas que después se tornaron en 5 ejes fundamentales. Ahí se sacaron cerca de 124 líneas de acción para todos estos ejes, ¿verdad? La que más tuvo muchas ideas es la prevención. Sí. Entonces, el presidente Salvador Sánchez Serén, en enero, en el marco del aniversario de Acuerdos de Paz, recibió el producto que nosotros llevamos, que ya era el PES, el Plan El Salvador Seguro. Sí. Y lo adoptó para incorporarlo a las políticas públicas que se impulsan en materia de seguridad. Sí. No era para resolver todito, pero era muy importante que se tomaran como
incorporaran, ¿verdad?, a la política pública. Pero ya estaba, como digamos, segmentado hacia qué lugares iban a ser dirigido el PESBA. La propuesta surgió precisamente de un análisis de dónde había más violencia y dónde había también mucha delincuencia, ¿verdad? Sí. Para atacar desde la parte preventiva, donde había violencia, para evitar que la gente delinque. Sí. Y donde ya había delincuencia, cómo combinar, ¿verdad?, el aspecto preventivo con el combate más fuerte de la delincuencia. Me acuerdo que fueron seleccionados como 50 municipios, sí, pero a desarrollar en 2 etapas, ¿verdad?, 3 etapas. Y ahora se tiene el despliegue del plan en los 50 municipios, sí, pero al principio iniciamos con 10. Y también a qué sectores, ¿verdad?, iba a involucrar. Me recuerdo que el sector transportes estaba muy involucrado y también los municipios, porque donde iba a ser ejecutado el plan, y la empresa privada también, cómo se involucraba en la prevención. Entonces me parece que ese plan ha dado éxito. Recientemente hubo una evaluación para entrar a otra etapa, ¿verdad?, ya desplegado por todos los lugares que decidimos, y viendo cómo venía disminuyendo los niveles de violencia y también la delincuencia propiamente, porque yo, Pastor Navas, tengo un concepto que la violencia es mucho más amplia que la delincuencia misma, ¿verdad? Sí. Porque la vida nos ha enseñado que, bueno, en los hogares, ¿verdad?, hay violencia intrafamiliar, hay violencia hacia la mujer, que no necesariamente llega a ser un delito, pues, o la forma de responder ante los problemas, ante la opinión diferente, ante la acción diferente de otro, puede ser violenta por parte del otro, y no necesariamente eso se convierte ya en un delito, ¿verdad? Sí. Pero si usted fomenta y permite que esa violencia se degenere, puede llegar a tornarse en un delito como tal. Algo que nos agrada mucho, diputada, es que el Consejo tomó, creo yo, un camino acertado de que la solución del problema de la violencia y de la delincuencia, la inseguridad y todo esto, tiene que ser atacada en forma integral. Eso me gustó mucho, sí, que no solamente el área de la represión, pero también, por ejemplo, el área de la prevención. ¿Podríamos platicar un poquito, diputada, por qué es importante también la parte de la prevención en la solución del problema de inseguridad? Bueno, pues ya tenemos un precedente, ¿verdad? Desde que se firmó la paz hace 26 años y los acuerdos políticos que se tomaron ahí dieron un impulso al proceso democrático y buscaban el estricto cumplimiento de los derechos humanos. Y de esa forma iba a venir también la reunificación y reconciliación de la familia. Pero solamente entre el año 94 y 95 se fomentó una cultura de paz, de fomento de valores, de principios, de métodos de solución de conflictos, y después el programa que impulsaba la UNESCO se quitó, y también del Ministerio de Educación. Hubo un vacío. Y por otro lado, lo que se fomentó a través de todos los medios radiales, televisivos, por internet, escritos, fue mucha violencia, películas de violencia, etc. Y yo creo que los mercaderes de las armas, que, bueno, los que la producen o crean estados de inseguridad o guerras, la cosa es vender las armas. Y nuestro país, después de una guerra civil, en donde se desmontó toda una estructura militar, tanto de la institución armada como de la misma, el movimiento revolucionario guerrillero, empezó a bajar el armamentismo, ¿verdad? Pero luego la situación de inseguridad que se vino desarrollando en los años 93, 94, 95, va creando agencias de seguridad privadas, ventas de armas, un negocio redondo, ¿verdad? Yo así lo miro. Y a veces quienes venden todos estos instrumentos, ¿verdad?, de armas, lo que buscan es que no termine
la inseguridad. Bueno, entonces todo ese proceso de violencia, más todo esto que digo de los negocios, ¿verdad? Fue creando un clima de no control, más la impunidad, pues porque se permitía hacer muchas cosas en el país, y bueno, el narcotráfico, país de tránsito, una serie de factores que no fueron atacados, ¿verdad? Y el modelo económico que comenzó en el 89, un modelo más concentrador de la riqueza, que no incluía socialmente el beneficio, fue creando condiciones de falta de oportunidades también. Y la migración, que comenzó a tener un desarrollo, iba desintegrando también los hogares, ¿verdad? Sí. Entonces quebró la pequeña empresa, la microempresa, quebró el sector campesino. Entonces toda esa gente desintegraba los hogares. Y se fue creando pues todo un clima, todo un ambiente de una serie de fenómenos, ¿verdad? Empezaron a venir las pandillas de Estados Unidos. Aquí habían como pandillas juveniles de colegios y escuelas, ¿verdad? Pero ahí después se fue tornando con el crimen estructurado. Y le voy a decir que a la vuelta de los años, es verdad que se creó el ambiente de libertades políticas, que es positivo, porque ahora bajo ese ambiente podemos hacer propuestas, podemos diferir de ideas y nada pasa. Antes sí, pues, pero ahora no. Hoy hay un ambiente de libertad. Hoy tenemos otros problemas. Entonces, es verdad que eso sucedió, ¿verdad? Y se crearon instituciones nuevas que dieron fortaleza al Estado de Derecho. Pero a la par iba todo ese problema grande, ¿verdad? Que se iba acumulando. Y a la vuelta de la vida, pues, por los años 2009, teníamos más de 25,000 presos en las cárceles, 3 millones de salvadoreños fuera, mucho desempleo, la economía abajo, ya no producíamos granos básicos. Bueno, y hemos venido a partir de 2009 como incluyendo socialmente los beneficios, cambiando un poco el rumbo. Puede ser mejor las cosas, por supuesto, siempre. Entonces, cuando surge el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, en el 2014, principios del 2015, la propuesta de abordar el tema de la violencia y la inseguridad era precisamente tratar el problema con dos manos. La mano inteligente, ¿verdad? Y la mano dura. Porque atrás había sido solo la mano dura y no había resuelto ningún problema. Entonces, el tema de la prevención lo vemos íntimamente ligado a un programa de desarrollo económico social que cree las oportunidades y que incluya socialmente. Es decir, cómo superar la desigualdad entre los seres humanos, ¿verdad? Cuando la Constitución nos manda a crear un orden económico y social justo, a respetar la propiedad privada en función social, y cuando hablo de propiedad privada, no solo me refiero al gran capital, sino pequeños capitales, medianos capitales, grandes y muy grandes capitales, ¿verdad? En el país hay de todo eso. Entonces todo tiene que tener una función social que genera trabajo, que genera ingresos al Estado de acuerdo a las ganancias que se tienen. Si todo eso marchara perfecto, pues creo que El Salvador estuviera mucho más adelante, ¿verdad? Más avanzado en su desarrollo económico social, en los ingresos y en la justicia. Pero a veces no está así. No está así en nuestro país. Entonces, la materia de la prevención para mí es ligada íntimamente a un modelo de desarrollo económico social incluyente, donde usted va atacando la falta de oportunidades, de espacios, la falta de educación, la falta de empleo, la falta de salud, la falta de crear un ambiente por donde usted vive sano, próspero y seguro, que tenga oportunidades, familia. He aprendido que la paz no es el acto de firmar 300 hojas o un acto, ¿verdad? La paz se inició a construir el día siguiente que firmamos los documentos, los acuerdos, ¿verdad? Entonces es un proceso que no ha terminado, la construcción de la paz, igual que la propia democracia, ¿verdad?
porque hemos fortalecido una democracia más representativa y no más participativa. Entonces hoy nos toca y el gran reto es cómo hacer una democracia donde más participe la gente, donde tenga un sentido de mayor responsabilidad, civismo. Bueno, entonces esa parte es la prevención, ¿verdad? La oportunidad, y a eso hay que apostarle. Sí. Pero ya propiamente, también en materia de política criminal, la prevención es hacer correctamente las investigaciones, fortalecer las instituciones, prepararlas, tener una Policía Nacional Civil más fortalecida. Ese es como prevenir una actuación anterior. Recordemos que con los acuerdos de paz, la función de investigación de los delitos se pasó a la Fiscalía. Y la policía va a colaborar en esa investigación, pero no puede dirigirla. Recordemos que también el concepto de quienes intervienen, ¿verdad?, en todo el proceso de judicialización de un caso, también lo tiene la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, que es la que juzga. Y tenemos la Procuraduría General de la República, que vela por la defensa de los derechos de los pobres, los que no tienen abogados, y la Fiscalía es la que acusa, pues. Sí. Entonces, no solo depende de un ejecutivo el combate a la delincuencia, sino que también de otras instituciones del Estado, y debe haber una correcta colaboración. Para mí, el segundo aspecto del eje de trabajo del Consejo es precisamente el control y el combate al delito propiamente, ¿verdad? Cómo las instituciones van a combatir a los que ya delinquieron, ¿verdad? Entonces la prevención es para evitar que la gente cometa delitos, ¿verdad? Sí, correcto. Con creación de oportunidades, con mejores controles, ¿verdad? Desde la familia es la prevención, porque si usted en su hogar enseña la trampa a los niños, enseña a mentir y a permitirle apropiarse de lo ajeno, porque hay niños que llegan con cositas que le han tomado a otro niño y el papá le dice eso, o la mamá, no, yo lo tuve, pero tal vez se lo quitó a otro niño. Entonces, si se tolera todo eso, usted va fomentando desde pequeño la base de una corrupción, ¿verdad?, y de delitos. Si usted en su hogar no escucha a sus hijos, no dialoga, aunque esté muy cansado, va haciendo que estos busquen otros espacios donde escuchar, o no llega a discutir temas, sino que simplemente come uno como autónomo, así muy mecánico, pues, y solo lo ve y se levanta uno de la mesa, se levanta otro, en vez de abordar semanalmente algún tema de interés, etc. Entonces usted va cerrando todo. Yo me acuerdo que en el año 97 yo era presidenta de una comisión en la Asamblea de Justicia y Derechos Humanos. Conocí todo el sistema carcelario, porque cuando yo estuve detenida en el año 85, solo estuve en una celda aislada en la Policía Nacional, pero no tenía la dimensión de todo un sistema carcelario. En cambio, ya en ese momento que llegué, se estaba discutiendo la normativa penal, la nueva normativa penal, producto de un estudio acá de una comisión de reforma legal y producto de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de los acuerdos de paz. Entonces, estábamos en estudio de qué ley hacer penitenciaria, y coincidió que en Morazán había una fuga de agua, que se habían mezclado las aguas negras con las otras aguas, y los presos hervían en unas cacerolitas el agua para tomar, y no resolvían ese problema. Se fueron a huelga a todas las cárceles, en Santana hasta se cosieron la boca. Bueno, todos esos problemas nosotros los enfrentamos como diputados, sí, y yo como presidenta los llevé a todas las cárceles. Inclusive llevé al presidente a la sala de lo penal a que hablara, ¿verdad?, con los presos, que querían, ¿verdad? Ellos peleaban por que se hiciera una reforma de la libertad condicional
anticipada a la media pena. Se incorporó al final en la nueva normativa penal, pero pude constatar pues cómo era terrible el sistema carcelario. Y esto que le hablo en el 97. Sí. Entonces para mí también la prevención ya es donde están en las cárceles la gente que ha cometido delito, sí, o está en proceso. Y había una carga de casos que no se resolvían, que injustamente mucha gente estaba presa, sí, y no les resolvían, pues no aceleraban los procesos. Habían pocos jueces de vigilancia penitenciaria. Bueno, después que se creó la figura, ¿verdad? Pero antes, no. Y ahí el precepto constitucional dice que las cárceles deben ser centros de readaptación, ¿verdad? Donde la gente va a tener la oportunidad de corregirse y después que salga va a tener una vida distinta. Entonces la prevención también está en la construcción de condiciones dentro de las cárceles para que estas no se conviertan en escuelas de delito, sino realmente de se rehabilita. Sí. Ahora hay un programa en el plan El Salvador Seguro, sí, que se llama Yo Cambio. Sí. Eso es muy importante experiencia. Yo ya fui a verlo. Me gustaría mucho, diputada, hablarla. Vamos a ir a una pausa en este momento. Me gustaría mucho volver a este tema, porque creo que es de suma importancia. Porque creo que la mentalidad de la ciudadanía tiene que cambiar un poquito en cuanto a cómo la nación, nuestro país, tiene que enfrentar esa situación de los privados de libertad. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos en breve momento. Bien, estimados hermanos y amigos, estamos de regreso después de esta pausa. Le hemos compartido en esta pausa información que es sumamente importante, sobre todo en actividades que la Iglesia del Camino está desarrollando, también siempre en búsqueda de un mejor futuro para nuestro país, que todos podamos vivir en esa convivencia armónica que todos deseamos y que todos, por supuesto, alcancemos las metas más altas que nos hayamos programado. En este programa de Visionarios estamos dialogando con la diputada Nidia Díaz, que ha estado muy activa, incorporada, por supuesto, en su trabajo como diputada al quehacer nacional, pero también dentro del Consejo Nacional de Seguridad, donde hemos estado representantes de diversos sectores de la sociedad, lo cual me parece a mí que fue un esfuerzo que vale la pena observarlo, imitarlo, volverlo práctico en diferentes aspectos de la vida nacional, pues personas de diferente modo de pensar, con diferentes ideas, pero que podíamos coincidir para trabajar juntos en un esfuerzo para la paz de nuestro querido país de El Salvador. Estamos platicando en los últimos momentos del sector anterior de plática que teníamos, estábamos platicando respecto a la rehabilitación dentro de los centros penales. Sabemos que es un esfuerzo que hay que hacerlo. Hay fuerzas internacionales, o más bien movimientos internacionales, que nos están mostrando caminos a seguir, que les ha dado muy buenos resultados a ellos dentro de sus rehabilitaciones de privados de libertad. Todos sabemos que dentro de la sociedad hay quienes cometen errores, unos menos graves, otros muy graves. Sin embargo, la sociedad tiene que saber lidiar con esos problemas. Diputada, estábamos hablando del programa Yo Cambio. Personalmente he podido ver algunos casos del esfuerzo y el trabajo que se está realizando dentro de este programa en los centros penales, y hay, creo yo, muchos privados de libertad que sí le están sacando ya provecho a ese programa y se están perfilando ya para realmente reinsertarse en la sociedad cuando ellos cumplan su condena. Bueno, por constitución todo el mundo tiene que tener la oportunidad de rehabilitarse, ¿verdad?, para luego reinsertarse a la vida cuando cumple su pena. Que es a lo que nos vamos a referir, ¿verdad?, de donde va más dirigido el programa Yo Cambio. Sí. De las 26 centros de detención que hay, fuera de los que están detenidos en Bartolina, ¿verdad?, sí, en una transición, ya el programa se está impulsando como en un 60% en los centros penales. Pero falta un poquito, que es el ordenamiento de aquellos que están en cárceles de máxima seguridad. Pero ahí va a llegar el programa, porque la oportunidad, la Constitución la abre para todo el mundo, ¿verdad? Aún los que están cumpliendo pena, o quizá sumada a todo el periodo que van a estar,
es mucho tiempo, pero aún así creo que toda la gente va a tener experimentado el programa Yo Cambio. Ajá. Es muy importante. Yo estuve en cárcel de mujeres para conocer más directamente y ahí le digo que había salón de belleza, había muchos programas. Antes había mucho ocio carcelario, sí. Pero ahora no, se incorporan las detenidas a aprender, ¿verdad? Y va el programa Yo Cambio es también como un equivalente, horas de trabajo dadas por mujeres detenidas que conocen un tema, por ejemplo, una manualidad, la cocina o el salón de belleza, proyectos de emprendedurismo, enseñan. A ellas les vale para reducir horas, ¿verdad? Y a las que llegan a aprender, también. Es un programa que va también contribuyendo de esa forma a las buenas conductas y también que al final le va a valer algo, ¿verdad? Por su esfuerzo, por su esmero. Hay muchos diplomados que están dando. Yo acabo de ver una mujer que acaba de ser puesta en libertad, un indulto, ¿verdad? Le dieron y tenía muchos diplomas, ya, ¿verdad? Aprendieron a leer, inclusive hay gente que ha estudiado a distancia en la universidad. Hay varias formas ahora, pues, de educación flexible, le dan la oportunidad también, pero todavía falta, ¿verdad? Y creo que el ordenamiento que todavía es necesario hacer, y por los crímenes que se cometen afuera de la cárcel, ¿verdad? Y que no termina la criminalidad, aunque ha disminuido significativamente, y lo hemos visto, porque, por ejemplo, cuando nuestro gobierno llegó en el 2009, habían como 15 crímenes diarios, ¿verdad? Y se ha incrementado, lógicamente, en la cantidad, pero en resultado de total ha ido como disminuyendo, ¿verdad? Por el efecto que tiene el plan El Salvador Seguro y otras políticas. Entonces, se ha reducido el homicidio y se ha reducido la extorsión, ¿verdad? Pero ese punto del combate al delito, nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, que para este periodo legislativo que viene, se haga una ley que fortalezca la capacidad de la PNC en investigación, ¿verdad? En inteligencia, que junto a la Fiscalía, la acción, ¿verdad?, dirigida tenga mejor resultado, pues. Es decir, las cabezas, ¿verdad? Porque son las cabezas las que atrapan a otros y los enredan en el crimen. Entonces, si usted no ataca la cabeza, ahí está, maquiavelando de cómo hacer más crimen, ¿verdad? Entonces, esto es todo un proceso, pues. Y también el fortalecimiento a la academia, a los que están estudiando para policía, fortalecer mucho más sus capacidades, ¿verdad?, para ser más efectivos. Y por otro lado, pues, la parte de cómo controlar más el modus operandum de las agencias de seguridad privadas. Hay un proyecto de ley, de una nueva ley, sobre cómo la policía, que es la que tiene que tener el control, ¿verdad?, por ley también de las agencias de seguridad privada, porque se hace mucho control en cuanto a cuántos son, si tienen todos los materiales, cómo funcionan, pero no cómo actúan. Entonces todo eso tiene que pasar en una búsqueda de mayor efectividad, ¿verdad?, y de mayor control, y que todos los procesos de depuración que están sufriendo las instituciones como la PNC, el mismo ejército. Nosotros acabamos de aprobar la ley de la baja disciplinaria, ¿verdad?, porque ellos tenían un montón de soldados y algunos oficiales que no podían darle baja, porque solo existía el Código de Justicia Militar y hay veces que no es necesario abrir un proceso jurídico militar, sino con solamente dar una baja administrativa, aquellas conductas que no son exactamente delito, pero que pueden tal vez convertirse en delito en base a una investigación, ¿verdad? Pero lo que hay que tener es darles baja, no tenerlos ahí, pues. Sobre todo algunos que han cometido faltas graves, ¿verdad?, de
que han estado hasta vinculados o penetrados por alguna pandilla. Entonces los están ahora, dando baja, ¿verdad? Separando, pero antes los tenían que tener ahí y no hallaban cómo hacer. Entonces nosotros creamos esa ley a propuesta del presidente para facilitar un proceso también de depuración interna. Entonces, ahora, en cuanto al resultado, ¿verdad? Que se está dando algunos golpes importantes, nosotros lo vemos que está bien, pues que aquellas personas que cometen delito, que abusan contra la dignidad de la otra persona, que afectan sus bienes, pues ya hay reglas, ¿verdad? Y ahí va. Mucha gente aspira hasta que se eleven las penas. Bueno, hay gente que pide hasta la pena de muerte, etcétera, pero eso no está dentro de la Constitución, ni creo yo que sea una solución, ¿verdad? Yo más le apuesto también a la efectividad, ¿verdad?, de las personas que tienen que ver con la protección de la vida y de los bienes de los otros, ¿verdad?, que es precisamente el accionar de la policía, para que podamos ejercer nuestros derechos. Pero sobre todo la prevención, ¿verdad?, la apuesta, ¿verdad?, tanto antes de que la gente delinque, creando oportunidades, creando el derecho al ingreso de un empleo, el derecho al alimento, el derecho a tener la oportunidad del estudio. Por eso ahora la educación es gratuita. Desde que uno está en el vientre, en la primera infancia, es gratuito lo que le llaman educación inicial, la primaria, la secundaria, el bachillerato y ahora hasta la universidad, pero es la pública. El gobierno apoya con los paquetes escolares para que familias de escasos recursos no tengan los problemas que han tenido de no tener cómo mandar a su hijo o hija a estudiar, ¿verdad?, porque no tiene uniformes, zapatos, los útiles. Y ahora también se está apoyando el vaso de leche, no todos los días, pero alimento, ¿verdad?, que contribuye a la nutrición. Se ha bajado los niveles de desnutrición y de mortandad infantil. Y también se está apoyando la educación a tiempo pleno. Ahorita están preparando profesores. Reciente en la Asamblea aprobamos, a iniciativa del presidente también, el Instituto de Formación Docente, como que fuera la normal superior de maestros, la que volviera, porque todo este tiempo estuvo sin estar, pues, ¿verdad? O sea, había como un vacío. Sí. Y también es importante que veamos con un sentido positivo el proyecto Un niño, una niña, una computadora. Hay más de 55,000 computadoras que se han dado, hay una fábrica ya, y si hubiera más recursos, pues se proveería a todo el país. ¿Y qué pasa cuando un niño o una niña tiene una computadora? Puede hacer sus trabajos de mejor forma, más investigación, más desarrollo, más conocimiento, en sentido positivo. Por eso tiene que tener también cierta supervisión de los maestros. Además se está haciendo acceso cada vez más a Internet para que se hagan estas investigaciones. Pero la educación es parte fundamental de la prevención, ¿verdad? Sí. Y ya cuando la gente ha delinquido, que queremos que cada día sea menos, ¿verdad?, la gente que abusa y que transgrede la ley y la permisibilidad de las cosas, hay que apostarle en las cárceles. La readaptación es parte de la prevención también. ¿Y qué pasa cuando la gente está en las fases de semiconfianza o confianza? Bueno, es ahí donde empieza la transición, ¿verdad? Con la primera ley que hicimos de penitenciaria, post acuerdos de paz, habían patronatos que se tenían que fomentar por cada centro carcelario. Los patronatos iban a contribuir a que la gente, cuando salía de la cárcel, tuviera un trabajo. Y estando dentro de la cárcel, en proyectos productivos, bueno, comprarle cosas, promovérselas, ¿verdad?, para que hubiera cierto ingreso. Pero la preocupación era cuando la gente ya sale de la cárcel. ¿Cómo va a ser absorbida por la sociedad? La gente sale estigmatizada, ¿verdad? Y la gente lo mira 2 veces y no cumple con ley, de que hay ley que dice que hay que abrir oportunidad también, ¿verdad?, al que sale de la cárcel. Entonces la gente tiene mucho miedo, temores, no da oportunidad, y cuando menos sentimos,
la gente ha vuelto a delinquir, ¿verdad? Es un círculo. Entonces, ¿cómo combatir y quebrar ese círculo? Es creando oportunidad también, ¿verdad? Y cierta tolerancia, digamos, de la sociedad. Entonces, para mí la prevención son como 3 cosas. Sí. Antes, con toda la creación de un modelo económico, social, que te cree oportunidades incluyentes, que te genere los ingresos, ya quien quiera delinquir, pues, ya es propio, ¿me entiende? De su naturaleza, esa maldad que puede haber, ¿verdad? Esa situación, ¿verdad? Pero teniendo las condiciones de oportunidad y la educación, ¿verdad? La cátedra esta que queremos fomentar desde primaria, secundaria, bachillerato, que la hemos retomado, ¿verdad? En la asamblea la propusimos, que se llama Moral, Cívica y Urbanidad, donde se van a fomentar muchos valores. Entonces, teniendo todas esas oportunidades, y trabajo, educación, etcétera, y delinque, pues ya es un instinto de afectar, ¿verdad?, a otro. Pero si uno ataca las causas de esa naturaleza, pues le permite, bueno, y también desarrolla las instituciones para que combatan los delitos, ¿verdad? Tanto delitos de cuello blanco como es el enriquecimiento ilícito, ¿verdad?, la corrupción, el sentido de no rendir cuentas. Es decir, varias cosas atacadas, ¿verdad? Por eso nosotros hablamos de un Estado participativo, una democracia, perdón, participativa y transparente. Y hay que crearle el marco legal también a todo esto. Sí. Entonces, también es forma de prevenir, ¿verdad?, que se cometan delitos de cuello blanco, les llamamos nosotros. Y ya, si delinquió la gente, que las cárceles sean centros de prevención a partir de la redactación, ¿verdad?, que va a ser. Y ya cuando la gente cumple las penas y va para afuera, que haya habido una transición para que se creen las condiciones para que no vuelva a delinquir. Correcto. Solo así vamos a ir atacando los problemas. Sí. Ahora, este es el problema de la delincuencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la violencia en general? Que esa es la forma de responder de muchos de nosotros, de mucha gente, ante problemas, ante la diferencia, ante la actitud o conducta de otro. Ese creo yo que hay que fomentar mucho la convivencia humana, ¿verdad? En las comunidades debe haber una articulación entre la familia, la escuela y la comunidad, ¿verdad? Y ahí es donde juega un papel importante, a mi juicio, las iglesias también. Sí. Porque las iglesias desde los púlpitos, desde la palabra, pueden contribuir a la formación de valores, porque mucha gente va con toda la familia. Y ahí es donde puede haber una, digamos, reflexión de que si la familia no va a la par de la inculcación de valores, principios que ahora se está haciendo esfuerzos que se den en las escuelas, se queda atrás, ¿verdad? Y lo que se construye en la escuela se puede destruir en la familia, ¿no? Sí. Y viceversa. Si su familia, aunque aquí la mayor parte de hogares, la mujer es cabeza de familia, ¿verdad?, porque el hombre no está. Entonces, pero bueno, esa familia, que la mujer es cabeza de hogar, y la familia donde hay una unión, ¿verdad?, estable, y tienen los hijos, y a veces la familia se hace más grande porque está la abuela, el tío, la hermana, etc. Por eso está la ley de prevención de violencia intrafamiliar, que abarca a toda la gente que vive en una familia, ¿verdad? Y además está la ley de especial, integral, para una vida libre de violencia. Yo estaba leyendo en la reflexión ahorita del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, que acaban de hacer una reflexión para impulsar mejor el plan, ¿verdad?, que ahora hay que abordar la violencia hacia la mujer también como parte de la inseguridad ciudadana, ¿verdad? Sí. Porque también ahí va nuevos tipos de delitos, como el feminicidio, ¿verdad? Y bueno, tiene un violentómetro, donde hay como 40 formas de ser violentos contra la mujer, ¿verdad? Que si eso no se calma, puede convertirse en un delito total. Sí. Entonces, lo que estamos hablando es de esa articulación, ¿verdad?
entre la convivencia humana, entre el hogar, entre la escuela y la comunidad. La comunidad es el entorno social, ¿verdad?, de uno. Y si esa comunidad no tiene las condiciones, los espacios, no tiene el ambiente, tampoco es bueno, pues. Sí. Las mujeres somos las más interesadas, le voy a decir, porque, bueno, somos como el 54% aproximado de la sociedad. Las que un 60% somos cabezas de hogar. Y cuando estamos también en la unión, ¿verdad?, propiamente de hombre, mujer, hijos, etc., vemos por todo. Somos las primeras en levantarnos, las últimas en acostarnos, las que podemos llevar varios temas a la par, las que producimos un ahorro por los trabajos domésticos y del cuidado en la familia, y eso a veces no es valorado. Hay muchas encuestas que pasan y dicen, ¿y usted trabaja? No, no trabajo, dice. O el hombre o los hijos, te estamos manteniendo, no haces nada, cuando está dando un aporte, ¿verdad?, en la casa. Que si lo valoráramos monetariamente, cuando pagamos trabajadora doméstica, que por cierto ahorita estamos en una lucha para reconocer los derechos laborales de la trabajadora doméstica y las prestaciones que también debe de haber. Es una discusión muy interesante que tenemos en la Asamblea de cómo legislar para que más de 100,000 personas sean reconocidas en sus derechos como seres humanos. Pero digo, si eso se valorara en los hogares, pues eso también dignificaría a la mujer. Pero las mujeres, además de ser las primeras en levantarse, las últimas en acostarse, están pendientes de todo, hasta del estudio de los hijos. Pero están muy preocupadas cómo está la situación en la comunidad afuera, ¿verdad? Y por eso se lucha también en las asociaciones de desarrollo comunal y vemos cada día más mujeres. Nosotros en la Asamblea hemos hablado de que no menos del 30% debe abrirse el espacio a la mujer para estar en esas asociaciones de desarrollo comunal, porque hemos logrado que la ley de partidos políticos tenga un 30% como mínimo de participación de las mujeres. Nosotros vamos, mi grupo parlamentario, a apostar que los jóvenes también se les abra la oportunidad de no menos del 25% en las listas, en posiciones seguras. Pero volviendo al tema de las mujeres en la comunidad, ya hicimos esa reforma, de que todas las asociaciones de desarrollo comunal tengan no menos del 30% de las mujeres. ¿Por qué? Porque ahí la mujer se preocupa por un ambiente sano, seguro, de bienestar, que existan buenas carreteras, que haya el agua, la luz, etc. Porque es una dignificación de la familia. Sí. Entonces, la articulación, ¿verdad?, entre la familia, la escuela y la comunidad tiene un nuevo tejido social. Y ahí donde la iglesia juega un papel importante, ¿verdad?, a mi juicio, de la construcción de valores, de los métodos de solución de los conflictos, ¿verdad? Bueno, ahora la Procuraduría General tiene un método que se llama mediación. El diálogo, la concertación, la solución de problemas. Porque hasta en los hogares hay conflictos, pues. Sí. Entre los hermanos, entre el padre, la madre, bueno, por eso hay rupturas a veces. Porque a veces no hay método. Entonces el legado que nos dejan los acuerdos de paz, a mi juicio, es precisamente el método de solución de conflictos. Y que somos capaces, donde es posible, pues, de ponernos de acuerdo. Hoy trabajamos por acuerdos de segunda generación, ¿verdad?, a lo que le llamamos nosotros. Ha habido inclusive el nombramiento de un facilitador por las Naciones Unidas el año pasado, Benito Andión, y el compromiso de crear todas esas condiciones. Y es posible porque si ya tenemos Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, donde nosotros trabajamos, ¿verdad?, si hay un Consejo Nacional de Educación que ha hecho otro producto que se llama El País Educado, si hay un Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental, ¿verdad?, donde hay productos también, si hay ahora, después de muchos años que la ley decía que había que crear, y ha sido pues el presidente Salvador que creó el Consejo de Desarrollo Territorial y de Ordenamiento y Desarrollo
territorial, ¿verdad?, que está en eso, precisamente viendo cómo se ordenan los territorios. Y como existe Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, ¿verdad?, y existen los municipios, bueno, hay esperanza de que un día pues todo eso se articule, ¿verdad? Nosotros queremos proponer una nueva ley del FODES, una propuesta que llevamos que involucre el desarrollo económico social, ¿verdad?, la inversión de los municipios para crear oportunidad, y queremos que todos los municipios tengan una política pública a través de una ordenanza, pues de lo que ellos pueden dictar, pero que se lo indique, ¿verdad?, la ley, para que incorporen a la juventud, a las mujeres, a la niñez, a los adolescentes y adultos mayores en el desarrollo, ¿verdad?, en el desarrollo. Porque si no se meten ellos a nivel nacional, son 262 municipios, y no establecen las políticas dirigidas a estos segmentos de la población principalmente, y si no hacemos una nueva ley de FODES que involucre el desarrollo económico social, por aquí puede estar el Consejo de Desarrollo Ordenamiento y Desarrollo Territorial, ¿verdad?, por aquí puede estar los gabinetes móviles, las gobernaciones con su vinculación con los territorios, o proyectos descentralizados pues de toda la institución del Estado. Pero sí, tiene que ser una articulación total, ¿verdad?, como también estamos proponiendo, ¿sabe?, que todo lo que es prevención se convierte en un sistema nacional, ¿verdad?, interinstitucional e intersectorial, ¿verdad?, a manera que no exista dispersión, ¿verdad? Porque fíjese, esa materia en la que yo he participado un poco en el debate, cómo se iba a plasmar, que se llama moral, cívica y urbanidad, tiene parte de valores, ¿verdad?, de tolerancia, de respeto, de saber escuchar, ¿verdad?, de poner en el centro, hay metodología, ¿verdad?, y de solución de conflictos, pero también es importante que todos tengamos una visión de proceso para analizar los problemas, porque si usted solo mira el presentismo de hoy, el conformismo, así estamos, ¿verdad?, ya nada hay que hacer, o el consumismo, ¿verdad?, yo primero, yo después, yo tercero, un individualismo y una falta de solidaridad con nosotros, o no valorar porque yo no fui beneficiado directamente por un proyecto, un programa o un subsidio. A mí nadie me está apoyando y no veo todo lo que está pasando alrededor. Esa visión así puede llegar al fatalismo, a la falta de esperanza. Entonces tenemos que tener una visión de proceso, de dónde venimos, lo que hemos avanzado, dónde estamos hoy y dónde queremos ir como país. Por eso es muy importante no perder nunca la esperanza que es posible que lleguemos a tener acuerdos de segunda generación, ¿verdad?, sobre temas importantes, tanto de mejorar la institucionalidad del país, mejorar la democracia, mejorar todo lo que tiene que ver con la economía, con las finanzas, con la redistribución de una riqueza, mejorar todo lo que se relaciona a lo social, la inclusión, ¿verdad?, educativa sobre todo, y mejorar el combate a la delincuencia, pero como una parte de todo ese trabajo que tenemos que hacer para disminuir los niveles de violencia en el país. Sí. Entonces, se puede. Nosotros lo hicimos en las negociaciones de paz, se ha facilitado en estos consejos nacionales, inclusive hay mesas que ha hecho el presidente, como es la mesa del café. Traemos propuestas nosotros para reactivar todo el sector cafetalero, toda la industria de la caña y todos sus derivados, incluido el bagazo. Es decir, mejorías en cuanto a controles de la protección al consumidor. Si nosotros nos pusiéramos de acuerdo que podemos ir incrementando en forma sostenida el presupuesto de la nación para atacar factores que llevan, ¿verdad?, a la criminalidad,
como es en orden social, en orden económico, pues qué bien, ¿verdad? El tiempo se nos está agotando, Sí. ¿verdad? Por ahí me hicieron algunas señales. Yo le agradezco muchísimo, realmente creo que vamos a necesitar otro programa para seguir platicando, dialogando sobre estos temas que son tan importantes para alcanzar las metas que queremos, Sí, de convivencia armónica, un país en desarrollo, un país donde todos tengamos oportunidades, que nuestras nuevas generaciones no tengan necesidad de buscar nuevos horizontes por otros lados, sino que puedan encontrar aquí mismo la respuesta para sus grandes sueños. Yo le agradezco muchísimo, diputada, Sí. que usted nos haya atendido con la invitación que le hicimos. gracias. Y yo tengo entusiasmo porque ahí todavía en la Asamblea tenemos leyes pendientes. Esta ley de rehabilitación y reinserción, ¿verdad? Y evitar que jóvenes en riesgo cometan delito. Todavía no lo hemos aprobado. Tenemos que examinar bien las medidas especiales para ver si todas o parte de ellas todavía son necesarias para el ordenamiento que tenemos que hacer en los centros penitenciarios. Decirle que es muy importante que todos participemos con nuestros derechos cívicos y políticos. Para eso hemos luchado tanto. Miren, las mujeres votamos desde el año 50. Ni 100 años tenemos de ejercer el derecho al sufragio. ¿Y cómo costó que las votaciones se dieran en condiciones democráticas en este país? Las primeras que se dieron fueron en el año 94, después de los acuerdos de paz, ya no bajo coerciones ni nada por el estilo. Entonces, hoy viene un evento electoral que es importante que todas y todos participemos y concurramos con un deber cívico, ¿verdad? Pero también como un derecho humano a decidir. ¿Y por qué tenemos variedad ahí de partidos que participan? ¿Por qué vamos a veces a ir a votar? No, tenemos la papeleta enfrente y mejor la doblamos, macho. No, nadie me interesa. O decimos, no, hoy los voy a castigar a estos, pum, pum, y marca nulo, ¿va? Tampoco resuelve. Con tantos problemas que tenemos, entonces yo creo que cada uno tiene derecho a ver la propuesta, la plataforma, que de una u otra forma va a empujar el país. Entonces es muy importante que todos concurramos con la familia, a los centros de votación, y como un deber también de ciudadanos, ¿verdad? Que nos preocupamos por un entorno positivo, por la justicia, por la democracia, etcétera, busquemos la opción que queramos y marquemos, ¿verdad? No lo anulemos ni lo pongamos en blanco. Es muy importante ese sentido de responsabilidad, ¿verdad? Y creo que la identificación, ¿verdad? Con los procesos de cambio, con los procesos de ver cómo el país va saliendo adelante, cómo se va dando la inclusión social, es decir, cómo vamos avanzando, puede llevar también a una decisión de la gente, bueno, con estos comparto las ideas, ¿verdad? Y teniendo esa visión de proceso, ¿verdad? De dónde estábamos hace tiempo, cómo hemos estribado, cómo hemos avanzado. El país ha avanzado, para serle más exacto, que estábamos en una economía en menos 3.6 en el 2009, ahora estamos en 2.4, en positivo. Que ya no producíamos granos básicos, ahora estamos produciendo los granos básicos. Que la desigualdad ha ido creciendo, descendiendo, 8 puntos, ¿verdad? Entonces eso es importante para la hora de las decisiones. Yo creo que es un deber, un derecho y una responsabilidad ciudadana que tenemos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros adultos mayores, que eso no se vaya al vacío. Yo siempre digo, yo soy servidora pública, ¿verdad? No somos funcionarios, somos servidores, trabajamos. Y quien nos paga nuestros salarios es el impuesto que da la gente permanentemente, el IVA, nadie se escapa de no pagarlo, todos pagamos por los productos que consumimos. Y la renta tiene una variación, ¿verdad? Todos los que ganan de $500 para abajo no pagan renta. Los que ganamos de $500 para arriba pagamos renta, o ingresos se llama. Y hay una tabla, ¿verdad? Esa tabla debe ser siempre consolidada en una dirección. El que tiene mejor ingreso le aporta al Estado más para que se puedan construir los hospitales, las escuelas, etcétera, para que los que no tienen oportunidades de muchos ingresos puedan resolver. Pero lo que nos pagan a nosotros, a los magistrados, a los jueces, a la policía, a los diputados, a los trabajadores del Estado,
al gobierno, al presidente, etcétera, es eso, ¿verdad?, que llega. Ahí de ahí se obtiene. Entonces la gente debe estar muy preocupada a quién lleva, a qué alcalde, a qué consejo, a qué diputado, a qué partido. No puede ser indiferente ante eso, porque es como una especie de que, bueno, yo te retribuyo, pero tú también me retribuyes en una seguridad de jurídica, en un ordenamiento de donde yo vivo, y me devuelves los impuestos en obras y en tasas, y las tasas son para servir. Entonces es un razonamiento que todas las familias deben ser reflexión. Estamos apenas pocos días, días contaditos, exactamente, y creo que la familia debe reflexionar, ¿verdad? Así es, y participar de esta fiesta, que así la debemos de ver como una fiesta cívica, parte de nuestro sistema de vida democrático. No deje de participar en las próximas elecciones de diputados y también de alcaldes y consejos municipales. Muchas gracias otra vez, diputada, por habernos visitado. Gracias por toda esa plática e información que nos ha dado, que sin duda enriquece nuestro conocimiento sobre la vida nacional. A usted, mi querido hermano y amigo, muchas gracias por haber estado en sintonía de este programa Visionario, y le esperamos en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga y hasta pronto.